Comunicación. Se llama comunicación a la transmisión de información entre dos o más personas que pertenezcan a una misma comunidad lingüística. En la comunicación se puede utilizar los códigos lingüísticos, ya sea el oral o el escrito, y los no lingüísticos, los cuales son el visual, auditivo y gestual, siempre que los interactuantes conozcan sus significados. Por lo tanto, podríamos deducir que comunicación quiere decir poner en común ideas, pensamientos, sentimientos y expresarlos a través de la utilización de un mismo lenguaje. Ahora nos referiremos a lo que es la comunicación científica. Es preciso explicar que comunicación es la transmisión y la puesta en común de ideas, pensamientos, emociones entre personas que utilizan un mismo lenguaje. Por su parte, ciencia, que significa saber, en donde el conocimiento es su aliado para poder expresar alguna información, investigación, experimentación y descubrimiento. Si unimos los dos significados, podremos decir que la comunicación científica es la transmisión de ideas, pensamientos, emociones explicadas a través del conocimiento, de la investigación, de la experimentación y de los descubrimientos. Esta comunicación es más profunda y comprobable. La comunicación científica utiliza un lenguaje técnico en referencia a las diversas. Soy Amanda Cris y hoy les voy a hablar sobre la comunicación oral y escrita. La comunicación en sí es la herramienta fundamental que necesita el ser humano para poder convivir en esta sociedad. La comunicación oral es la más utilizada y la más sencilla para poder comunicarnos con los demás, pero es necesario poder expresarse correctamente para evitar malos entendidos. El sentido fundamental para este tipo de comunicación es el oído. Para poder entender, esto nos facilita para poder entender a los demás. Como ejemplos tenemos la radio, la televisión, conferencias, oratorios, etc. Existe otro tipo de comunicación que también es importante y es la comunicación escrita. Esta surge por la necesidad del ser humano de ser recordado a través de la historia, obligándolo a utilizar este tipo de comunicación. Aquí el sentido fundamental es la visión, esto facilita su comprensión. Entre los ejemplos tenemos lo que es los periódicos, las revistas, las redes sociales, etc. Sin importar el tipo de comunicación que tengamos, pues, o cómo nos expresemos, la comunicación es la parte fundamental en nuestra vida. Buenos días, mi nombre es Robin Yepes. En esta ocasión les voy a hablar de los elementos de la comunicación oral y escrita. Emisor es la persona que elabora y transmite la información hacia el receptor. El receptor es la persona que recibe, interpreta y comprende la información transmitida por medio del emisor. En caso de que el emisor transmita su información a más de una persona, hablamos de un receptor múltiple. Emisor y receptor, en este caso hablamos de mensajes bilaterales, que es donde el emisor se puede convertir en receptor y viceversa, y unilaterales, donde el receptor puede transmitir información sin poder convertirse en emisor. El mensaje es el contenido informativo que se transmite dentro de una comunicación o una conversación. El código es el conjunto de signos que se relacionan entre sí y se combinan mediante unas reglas. Puede ser verbal como no verbal. No verbal pueden ser los gestos, la música. Medio canal, medio físico por el que se difunde el mensaje o sentido por el que el receptor lo percibe. Puede ser auditivo, visual o táctil. Medio canal artificial se da cuando el emisor y el receptor necesitan comunicarse a la distancia. Puede ser artificial como moderno, en este caso puede ser la revista, el periódico, el correo electrónico, el teléfono, etc. También encontramos entre estos elementos el ruido, que es la dificultad que se presenta para que el mensaje llegue correctamente hacia el receptor. También encontramos lo que es la retroalimentación, que se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación, una respuesta. Como puede ser que el receptor y el emisor se generen preguntas entre sí y viceversa, dando a esto una comunicación mutua entre ellos. Un ejemplo puede ser la entrevista. Todo lo que les puedo decir
en base a los elementos de la comunicación escrita. Gracias. A las diversas. Mi nombre es David Paredes y les voy a hablar sobre la lengua y el lenguaje. Lengua. La lengua es el conjunto de elementos, tanto escritos como orales. Entre ejemplos de lenguas podemos citar al español, francés, inglés, italiano, entre otros. Estos son diversos idiomas que se hablan en distintos lugares del mundo. La lengua es un código social y una facultad universal compartida por todas las personas, y eso nadie lo puede cambiar. El lenguaje se divide en 4 partes: habla, norma, uso y dialecto. El habla es el uso de la lengua dentro de cada región o comunidad lingüística. Norma es el reglamento o convención social que se establece dentro de cada región. Uso es la práctica del lenguaje dentro de la comunicación de cada individuo. El dialecto es un poco más íntimo entre el grupo de personas en distintas zonas o regiones, en determinados grupos sociales. Funciones del lenguaje. La primera función que tenemos es la denotativa, que se caracteriza por transmitir información objetiva. Su intención es informar, como por ejemplo las noticias y informes en general. La siguiente función del lenguaje es la expresiva. Se caracteriza por comunicar mensajes que revelan su personalidad. Esto, por ejemplo, es una charla entre amigos o algo cotidiano que nosotros hacemos. Tenemos un ejemplo, sería la expresiva. La siguiente función del lenguaje es la apelativa. Esta función nos dice que es lo que utilizan mucho las campañas de publicidad al influir al receptor a hacer algo o dejar de hacer algo. Como las grandes empresas, es así como las grandes empresas con mensajes escondidos dentro de las palabras nos obligan a comprar cosas. Una de estas muletillas son el o el o, cuando uno queda pensando y no tenemos más recursos, muchas veces nosotros utilizamos la palabra e. La función poética llama la atención por su manera bella de utilizar las palabras. Se caracteriza por utilizar un lenguaje estilístico con recursos literarios. Un ejemplo de esto serían, como ya les dice su palabra, la poesía, las novelas y las obras de teatro. La siguiente función es la última función que tenemos, es la metalingüística. Que esta función nos dice que debemos tener un buen vocabulario. O sea, no es correcto hablar con abreviaturas o con símbolos como lo hacemos la mayor parte del tiempo en las redes sociales. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy visual, donde tenemos el primer pajarito, o sea, haciendo los sonidos de un pajarito, ¿no es cierto? Un chirin ahí. Y al segundo tenemos ahí utilizando símbolos extraños como el hashtag o el arroba, que solo se utilizan en internet. Y al tercer pajarito viéndolo al segundo con cara de desentendimiento, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Esta ha sido la exposición de las funciones del lenguaje. Gracias. Le voy a hablar sobre las temáticas técnicas para hablar en público. Bueno,
La principal, le puse la autoconfianza. ¿Y por qué le puse la autoconfianza? Porque para poder nosotros expresarnos de una manera fluida, necesitamos tener una confianza en nosotros mismos. Los parámetros para tener una buena técnica para hablar en público. La vocalización. La vocalización se puede hacer una vez a la semana y puede ser con las vocales A, E y O. Se las mantiene sostenidas durante un cierto tiempo. Eso nos ayuda a tener una mejor fluidez. Tenemos los trabalenguas. También podemos practicar con trabalenguas, nos podemos memorizar uno que otro y así poder tener una mejor expresión una mejor expresión vocal. Socializar. Socializar se refiere a que nosotros debemos socializar con alguien que tengamos de confianza y a él redactarle nuestra temática para así tener una mejor confianza de nosotros mismos sobre lo que se va a tratar, sea en una oración o expresando cualquier temática. Ejercicios de respiración. Bueno, los ejercicios de respiración, respiramos siempre, pero nunca lo hacemos conscientemente. Lo voy a demostrar. Lo que hice ahorita es un ejercicio de respiración, ya que respiré y sentí como el oxígeno oxigena mi sangre. Esto nos ayuda a calmarnos un poco y a tener un poco más de tranquilidad y claridad en el tema que estoy tratando. Bueno, tenemos también la expresión corporal. Como lo estoy haciendo ahorita, es una expresión corporal, puede ser de las manos, del cuerpo o gestos. La claridad, sobre todo la claridad. Hay que tener una buena perspectiva y una buena pronunciación de cada palabra que se está diciendo, para lo cual lo lograremos con nuestras lenguas o con la vocalización. Sinceridad. ¿A qué se refiere con sinceridad? Que uno tiene que expresarse de cómo es uno, de su manera de ser, de cómo en sí uno se refleja ante las personas. No hay que fingir ser lo que uno no es. La fluidez, como le dije, la fluidez es como lo estoy haciendo ahorita, hablar fluido, sin trabarse y sin quedarse. Improvisación. En caso de que uno no tenga claro lo que se está tratando, en este caso sería mejor improvisar para romper el hielo con el público o para no quedar mal y